fiesta para los catalanes. El domingo de hoy es un domingo que nos invita especialmente al acto de fe, a la virtud de fe. Es la característica de la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua nos da ocasión de desarrollar la fe. Todo está hecho de tal manera que tenemos que creer. La epístola de la misa de hoy, como el Evangelio nos recuerda la importancia, la necesidad de la fe. Más que las pruebas, tenemos que poner acto de fe. Y al momento de Pascua tenemos como 3 actos de fe. Un acto de fe en el Viernes Santo, hemos creído en la salvación por la cruz. Tenemos un acto de fe en la resurrección, el hecho mismo, la realidad de la resurrección, como otro acto de fe sobre el testimonio de los discípulos que han visto nuestro Señor. Todo está fundado sobre la fe. Y la fe en la resurrección es un acto de fe en realidad en una prueba, la prueba de la realidad de la salvación el Viernes Santo. Y decía San Pablo en la epístola a los Corintios: si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Usted todavía está en el pecado. Y esto es el resumen del misterio de Pascua, la relación que existe entre la resurrección y la cruz, la realidad de una salvación y la realidad de la resurrección. En el día de resurrección, como en Viernes Santo, tenemos que poner acto de fe. En los 2 casos creemos en una victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte. El Viernes Santo creemos en una victoria. Creemos que al pie de la cruz hay Jesús, con Jesús está el Salvador de las almas a través de su agonía, más que en sus sermones y milagros, como dicen los santos padres. Agonía significa lucha, y la agonía de Cristo fue la gran batalla contra el espíritu del mal, lucha donde Jesús fue sin duda el ganador en la cruz. San Juan Crisóstomo así explica entonces las palabras de San Pablo: si Cristo no ha resucitado, nosotros no tenemos la garantía que Dios aceptó su muerte para nuestra redención. Y aquí está el centro del misterio de Pascua. Si Cristo no ha resucitado, entonces no sería el vencedor del pecado como lo enseñó. Pues en este caso hemos creído en vano por su predicación que nos anunció esta victoria, es decir, que el pecado no estaría destruido por la redención. Pero al contrario, sabemos por la fe que el Padre Dios aceptó el sacrificio de su Hijo en la cruz, por lo cual ahora Dios devuelve la gracia a los hombres. En la resurrección, entonces, el acto de fe se centra en la victoria del Salvador sobre el pecado. Y necesitamos poner acto de fe para entender este misterio. Cada uno de nosotros en este tiempo de Pascua creemos en la victoria. Siquiera el Salvador murió de manera ignominiosa. Necesita el verdadero acto de fe para este vínculo entre la muerte en la cruz y la victoria sobre el pecado, porque para la inteligencia humana es una realidad incomprensible. No podemos probar esta victoria solo con el razonamiento humano, porque este es contraste inmenso entre la victoria sobre el pecado en la cruz y aparentemente fracaso con la muerte de Cristo en su pasión. Evidentemente nuestros sentidos perciben la muerte del Salvador, pero por la virtud de fe nuestra inteligencia entiende la realidad de la victoria sobre el pecado por este medio de la cruz
que Dios ha elegido. Y para firmar este acto de fe en la cruz, Dios nos da Él mismo una prueba, la prueba de su resurrección, y la resurrección que no destruye la virtud de fe. Dios nos da ayuda para sostener nuestra fe por otro acto de fe, el acto sobre la resurrección. Nos da sí mismo la prueba de la victoria del Viernes Santo por su resurrección. Cristo lo había anunciado a los discípulos antes de su muerte. Lo importante es decir que la resurrección es el signo visible de un efecto invisible, lo de la pasión. La realidad de la resurrección confirma la realidad de un efecto invisible a los ojos humanos en el Calvario, es decir, de esta reconciliación entre Dios y los hombres, llevado a cabo por la cruz. Y la maravilla de este signo es que, por lo tanto, no destruye el acto de fe. La prueba necesita igualmente el acto de la virtud de fe, así como obtuvimos al mismo tiempo la prueba conservando los méritos de creer. Creemos que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado a partir del testimonio de los apóstoles que le han visto en realidad. Nuestro Señor Jesucristo les dio amplia evidencia de la realidad de su cuerpo, resucitando, comiendo y hablando con ellos durante 40 días después de su resurrección. Nos lo nos han presentado los diferentes evangelios de las misas de la semana de Pascua, la semana pasada. Tenemos la prueba, pero conservamos la fe para conocer esta prueba. El acto de fe no es destruido, sino es confirmado y reforzado al mismo tiempo. Y la resurrección es la señal la más adecuada para traducir esta victoria del Viernes Santo. Dios nos ha dado prueba de la realidad de la salvación operada y nos ha dado la señal la más adecuada para manifestar esta victoria invisible. El signo apropiado de la victoria sobre la muerte por la resurrección es la manifestación de la victoria sobre el pecado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos, como lo enseñaba San Pablo, la paga del pecado, su herencia es la muerte. Y el pecado es la separación del alma a Dios, como el resultado del pecado original es la muerte, es decir, la separación entre el alma y el cuerpo. El desorden y la rebelión contra Dios tiene por consecuencia el desorden en la naturaleza humana, y el hombre que quería vivir sin Dios sufre ahora de consecuencias, es decir, del hecho que Dios deja la naturaleza para sí misma, pues sufre el hombre la degradación que conduce a la muerte. Pero al contrario, la resurrección manifiesta el regreso a la vida después del pecado. La consecuencia del pecado es la muerte, la victoria sobre la muerte, entonces por la resurrección es la representación, la señal de la victoria sobre el pecado. Si la muerte es consecuencia del pecado, dicen los santos padres, era apropiado que gran parte de la victoria de Cristo sobre la muerte era una señal de su victoria sobre el pecado. Y como tenemos la certeza que Cristo ha vencido la muerte por su resurrección, de la misma manera sabemos que Él era el ganador del pecado en la cruz. Así asistimos a dos victorias durante este Pascua. El grado de importancia que se asigna a estas victorias es diferente. Entre la victoria del Viernes Santo, victoria sobre el pecado, y la victoria de Pascua, victoria sobre la muerte, es evidente que la primera es la principal. La victoria sensible y visible de Pascua
es el signo de una realidad invisible, mayor que este hecho extraordinario de la resurrección. Así que Pascua es un signo de una realidad, la realidad más importante que puede existir de nuestra salvación. Y la solemnidad de la fiesta de Pascua manifiesta la grandeza de la victoria sobre la cruz y explica el motivo por qué tenemos tantos aleluya, que manifiesta esta alegría del alma delante esta liberación del alma del pecado. Pedimos entonces a la Virgen María que nos da esta alegría del alma, las fuerzas para luchar contra el pecado y aprovechar de las gracias que Dios nos ha concedido por su muerte. Amén. Ave María Purísima.